Ahora sí. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, Bueno, shalom. pues vamos a comenzar. Vamos a dar esto un repaso, es una introducción a lo que es el árbol de la vida conforme a la mística hebrea. Vamos hoy a tratar lo que son los términos bíblicos y eventualmente pues vamos a ir añadiendo materia hasta que podamos llegar a la Sefirot y podamos entonces discutirlo de una manera más amplia. Términos bíblicos. ¿Qué es Biblia? Biblia es el término griego y que no es hebreo. Los griegos compraban papiros en una ciudad que se llama Biblos. Biblos. Al llamar Biblia a las Sagradas Escrituras, es por eso que separa este nombre. En síntesis, es un conjunto de libros. Ok, me voy a explicar. Biblia quiere decir un conjunto de libros, de diferentes libros. Está todo en un solo libro. Ellos usualmente iban a este lugar y ahí, pues en esa ciudad, pues habían muchos libros. Tú sabes que los griegos se caracterizan por gente muy sabia en cuestión, muy inteligente, etcétera, etcétera. Les gustaba mucho lo que es la filosofía y todo este tipo de cosas. Y pues ellos deciden llamarle a la Biblia, pues así, ese es el nombre que se le da, por un conjunto de libros y se le llamó Biblia. Estamos bien con eso, ¿verdad? Yes. Tanaj, el término Tanaj con la G, lo estoy mencionando con la G al final, Tanaj, y también en su original Tanakh con la K, que nosotros tenemos la Biblia, que el término es con la K. La Biblia hebrea, Tanakh, está dividida en 3 partes. ¿Están escribiendo? Sí. La Biblia hebrea está dividida en 3 partes. Primera sección, los 5 libros de Moisés. Vamos a comenzar ahí con la pizarrita. Los 5 libros de Moisés, y esto lo vamos a abreviar con una T y una A. ¿Lo ven? Sí. 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 Esos son los 5 libros de Moisés y se conoce como Torá. Y en la mística hebrea en el judaísmo se abrevia como TA. Segundo, profeta. Profetas. Los profetas. Los Nevi'im. Abreviamos con NA. Súbalo un poquito. Profetas. Los Nevi'im. Lo abreviamos con una N y una A. Okay.
La tercera sección, que serían los escritos sagrados, que son los Ketubín, y los Ketubín se abrevian con la K. Vamos. Sí. Esto pues da el total a Torah. Introducción, perdón, instrucción. Torah es instrucción, no es ley, como lo tienen usualmente traducido. Hacemos un paréntesis y colocamos la definición de pecar. Esto es un detalle que siempre pues es bueno marcarlo, que es errar al blanco. Y usamos de ejemplo el arco y la flecha cuando fallamos. Cuando apuntamos con la flecha y fallamos en el blanco. Pecar vendría a ser eso. Cuando yo entonces fallo en el blanco, fallo al propósito, fallo en lo que es correcto. Estoy dando tiempo para que anoten. ¿Estamos bien? Sí. Ok. 3 siglos antes de Yeshua existía un hombre llamado Ptolomeo Filadelfo. Te lo voy a escribir aquí. ¿Ustedes qué? ¿3 siglos? Sí. Sí. 3 siglos antes. Sí. 3 siglos antes. 3 siglos antes existía este hombre llamado Ptolomeo Filadelfo. Era un hombre muy letrado, o sea, un lector, y se dio cuenta que los judíos, o sea, los hebreos, tenían una escritura llamada Tanaj. ¿Qué pasó con este hombre? Cuenta la historia que él se dio cuenta que no había traducción griega para la Tanaj. Entonces este hombre, al darse cuenta, pues buscó a 72 sabios amantes de la lectura y ordena a estos judíos, a estos 72 sabios, y los lleva a Alejandría para traducir el escrito en el griego. Ok, repite después de que no había traducción de la Tanaj. Okay. Este hombre, Ptolomeo Filadelfo, era un letrado, o sea, un lector, y se dio cuenta que los judíos, o sea, los hebreos, tenían una escritura llamada Tanaj. Y el hombre se dio cuenta que esta no tenía traducción en griego, ya que él era griego. Entonces, él, como amante de la lectura, ordena a 72 sabios judíos y los lleva a Alejandría. Le ordena a 72 sabios judíos que tienen conocimiento en la letra, lo que es unos expertos en la letra, o sea, en la Torá. Y
y los lleva a Alejandría para que traduzcan estos escritos en el griego. ¿Estamos? ¿O necesita que se lo escriban, se lo lea de nuevo? Ya, creo que yo terminé ya. Wanda. ¿Qué pasa con estos sabios que traducen la escritura de la Tanaj? Pues estos sabios traducen las escrituras de la Tanaj del hebreo al griego, y esta se llama Septuaginta. Espero que mi letra no sea tan mala para entenderla. La Septuaginta, la versión de los 70, más conocida como la versión de los 70 sabios. Torá en griego se conoce como Pentateuco. El Pentateuco. Torá en griego se conoce como Pentateuco. Y estos serían los 5 libros nada más de Moisés. Entonces, estos libros se conocen como Pentateuco, se conoce como Torá, se conoce como el Yumá, se conoce como... ¿Ah? Escribe el Jumá ese. Voy. Ahí están. Pentateuco, Torá, Yumá y Antiguo Testamento. ¿Ok? Estamos dándole el repaso a todo esto, pues ya se supone que ya por lo menos ustedes tengan parte de estas notas. Vamos entonces a la parte de los 6 libros que son, o sea, se conocen como 5 libros, pero se le atribuye a Moisés que ha escrito 6 libros en la Tanaj. ¿Ok? Y eso es una notita para poner aparte, que se le atribuye a Moisés haber escrito 6 libros en la Tanaj. Vamos a dar inicio a mencionar estos libros. Es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, y Devarim. Aquí estamos. Esos son los nombres Kadosh.
de los 5 libros de Moisés. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Conocido como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Estamos? Sí. Ok. No se me duerma. Estoy despierta. Moisés escribió el libro de Job. Importante saber eso. Y este libro es considerado el libro más antiguo de la Biblia. ¿Ok? Esa es otra notita aparte para escribir. Vayamos entonces a cuáles son los libros que se le atribuyen a Moisés. Perdón, a Samuel. A Samuel. Obviamente su libro, el libro de Samuel, que sería Jueces, y Ruth. Los libros de Samuel, o sea, a lo que él escribió, Jueces y Ruth. Yo creo que eso no se los tengo que escribir porque ustedes ya saben. Okay. Se atribuye que el libro de Josué lo terminó o lo terminaron Eleazar y Fines. Esos son datos importantes. Vuelvo a repetirlo. Se atribuye que el libro de Josué lo terminaron Eleazar y Fines. Se le atribuye a Gad y a Natán que terminaron el libro de Samuel. Al menos esta es la creencia judía, del pueblo judío. Acuérdense que todo esto es conforme a la mística y a la cultura hebrea. Ok, ¿se le atribuye a quién? No, el último libro que dijiste, ¿se le atribuye a quién? Ok. Se le atribuye a Gad y Natán que terminaron el libro de Samuel. Y esto es conforme al pueblo judío, según, ¿verdad?, las creencias y demás. ¿Qué libros escribió David? Vamos a eso ahora. Los libros que se le atribuyen a David. El libro de Salmos, Cánticos de Adán, Cánticos de Melquisedec, ¿Cánticos de qué? Cánticos de Adán. Cánticos de Adán, Cánticos de Melquisedec, con C al final, Melquisedec. Y Cánticos de Asaf, con F al final. Vamos entonces a los libros que escribió Jeremías. Jeremías, pues se le atribuye su propio libro, Jeremías, Lamentaciones y Reyes. Vuelvo a repetirlo. Jeremías, Lamentaciones y Reyes. Nota aparte, el profeta Ezequiel y Jeremías editaron los libros de Isaías y los libros de Salomón.
¿Okay? Repite. El profeta Ezequiel y Jeremías editaron los libros de Isaías y los libros de Salomón. ¿Cuáles son estos? Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Ok, dijiste Ezequiel y Jeremías, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste? Editaron. Se frizó. ¿Perdón? Dijiste Ezequiel y Jeremías editaron a Isaías y Salomón. Los libros de Isaías y Salomón. Ok. Ellos lo editaron. Ellos fueron los que editaron los libros. Ok. Y después ellos escribieron Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Isaías y Salomón. Entonces se atribuyen a Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Okay. Ok. Vamos a Esdras. A Esdras se le atribuye su propio libro Esdras, Crónicas, Esdras y sus jueces, que fueron los que editaron a Ezequiel, Daniel y Esther. Voy a volverlo a repetir. A Esdras se le atribuye su propio libro Esdras, Crónicas, y Esdras y sus jueces editaron a Ezequiel, Daniel y Esther. Ahí estamos, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis de una nota en base a la cultura y cómo, ¿verdad? Los judíos, los hebreos son en cuestión a lo celosos que son ellos, en cuestión a la cultura y cómo le dan tanta importancia y respetan tanto la Torá, que según su cultura no se permite, no es permitido o no es correcto colocar cosas encima de la Torá, dejarlas abiertas sin usarlas y tampoco dejarla en una silla donde otras personas regulares se sientan. O sea, para ellos esto es como faltarles respeto, o sea, ellos valoran mucho lo que el contenido que tiene este libro. Repasando, conocemos que entonces Génesis es Bereshit, que es conocido como el principio. ¿Estamos? Sí. Éxodo, Shemot, que es salida. Sabemos que en Levítico tenemos las leyes y toda esta, ¿verdad? Todo lo que la ley, todas las normas,
mejor dicho, las normas que fueron puestas por el Eterno para el pueblo escogido, su pueblo escogido. Así es que eso lo tenemos en Levítico, Vayikra. Números, Bamidbar, es el desierto, conocido como desierto. Deuteronomios, Devarim, que es segunda vez o repetición. Esto que voy a leerles es un adelanto en base a lo que vamos eventualmente a tratar con lo de la Sefirot y el árbol de la vida. Y según el lente, ¿verdad? La óptica hebrea, cuando fueron desprendidos del Ein Sof, o sea, de la Matrix, de la eternidad, la cual nos coloca en este planeta, cuando nacemos, antes de partir de nuestro origen, nuestra mente es puesta en blanco. O sea que nosotros no tenemos memoria de antes de caer aquí en la tierra, o sea, de ser expuesto aquí en la tierra. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Creo que esto ustedes lo han escuchado anteriormente. Cuando estamos en esa chispa, o sea, que no hay cuerpo físico, no hay materia, nuestra mente, o sea, no tenemos registro. Estamos en blanco. Entonces, según la óptica hebrea, parte de la desesperación del hombre en su mente es por la falta de esa comunicación con esa fuente del Creador. O sea, perdemos esa total conexión. Lo que tenemos son fragmentos de lo que fuimos. ¿Me estoy dando a entender? Uh-huh. Por eso es que comenzamos una búsqueda de el hombre, ese vacío interno al cual necesita ser llenado por lo divino. Y entonces el hombre comienza a tener esa hambre, ese vacío, esa falta de que nada material le llena, y solamente lo que es lo divino, ese Ensof, esa totalidad, eso que supera la materia, pues esa búsqueda del hombre es lo que necesita ser llenado de esa eternidad. Me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Estamos claros aquí? Sí. Entonces, según nuestro origen de libertad en lo finito, según nuestro origen de libertad en lo finito, que estamos en lo finito, ahora mismo estamos en lo finito. Nuestra mente es finita porque es limitada. Somos una chispa del Eterno, pero no somos la totalidad del Eterno. Por eso no somos omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes. Somos materia, tenemos una chispa del Eterno. Entonces, para llegar a formar parte de un cuerpo, como tenemos ese cuerpo limitado, para poder llegar a esa totalidad,
lo vamos a poder lograr cuando ya estemos entonces formando parte de esa eternidad. O sea, cuando ya no haya materia. Por eso es que el alma siempre tiene esa hambre, esa búsqueda de esas cosas que no son materiales. Dentro de nosotros tenemos obviamente esa pregunta, esa de dónde yo vengo, hacia dónde voy. Hay personas que por decir un ejemplo, se llenan de cosas materiales, pero siguen sintiendo ese vacío interno, porque ese vacío solamente lo llena el eterno. Entonces, a medida que en mi mente finita yo voy conociéndole, y yo lo conozco a través de la palabra, a través de tener una relación íntima con él, y todo lo que sea relacionado con él, pues él me va revelando, y entonces esa hambre va menguando, porque ya voy conociendo, y entonces ya ese vacío, ya esa vasija no está vacía a totalidad, sino que yo voy llenando esa vasija, yo me voy llenando de las cosas divinas, de su palabra, del conocimiento. Él me va revelando cosas nuevas, así sucesivamente, y entonces ya voy teniendo una comprensión mayor de quién yo soy y cuál es mi origen y hacia dónde voy. Me expliqué, ¿verdad? Ujú. Ahí usamos entonces el ejemplo del pajarito en la jaula. Cuando nacemos, salimos, por ejemplo, del vientre de nuestra madre, y estábamos acondicionados a ese vientre, al cual tenía una temperatura, me alimentaba a través de un conducto que era el conducto de la vía maternal que me conecta con mi madre. Entonces, cuando cortan ese cordón, ya yo soy una persona aparte, ya soy aparte, ya no estoy conectada, ya yo no me estoy alimentando de lo que mi madre se alimenta, ya yo me tengo que alimentar por mí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Ujú. Entonces, así somos. Cuando estamos, es como si estuviéramos en una jaula, pero que tengo alas y todo, pero estoy limitada en una jaula. Nuestra mente, así es. Así es, el sistema nos limita, pero cuando entramos y estudiamos la palabra nos abre esa jaulita, y para que nosotros liberemos nuestra mente, nuestro conocimiento sea expandido, y podamos entonces ver la verdad de una manera y de un lente distinto. Vamos por ahí, estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Viste que esta clase se extendió? Ujú. Porque anotar y volver a repetir, eso coge tiempo. En base a esto, el creador ha entregado los escritos. Para eso es que la palabra está como dije. Y vamos entonces a dejarlo aquí. En base a eso, pues el Señor, el Creador, pues nos ha entregado lo que son los escritos sagrados, para que el hombre tenga ese mapa, esa dirección, o sea, pero una dirección correcta de cómo organizar su vida, cómo tener una vida plena, y poder tomar decisiones correctas. Así que nos quedamos en la parte de los términos de la Torah. ¿Ok? Nos quedamos. Términos. Torah. Nos quedamos en esa parte de los libros, de los libros de la Torah. Para que... Próximo lunes, ¿verdad? Sí. Para la próxima clase
Vamos a, anoten por ahí que vamos a tocar entonces los 8 libros de los profetas. Nos quedamos ahí. Que serían los profetas mayores y los menores. Mayores y menores. Yo escribí aquí también para que no se me olvide. Todo lo que es escribir, olvídate. Empezamos a las 2 y ya, mira, tenemos 1 hora. ¿O ustedes quieren darle un poquito más? ¿O lo dejamos ahí? No, no importa. No, ¿Ah? no. ¿O ustedes quieren seguir 15 minutos más? ¿O cómo la cosa? Puede seguir 15 minutos más. ¿Quieres que darle 15 minutos más? Sí. Ok. Bueno, pues vamos entonces a terminar aquí lo que son los profetas, los mayores y los menores. Una nota sobre lo que es la Tanaj y cómo es que se lee. Y la Tanaj se lee de derecha a izquierda. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué es que se lee de derecha a izquierda? La razón es que la manera original, cuando se tallaba la palabra, era en piedra. O sea, antes no era como en la antigüedad, no era como en los papiros y o en cuero que se escribía también. No, se tallaba en piedra. Y de la manera que se tallaba la palabra, pues era de derecha a izquierda. Otro detalle que es bueno saberlo. Hablando de las parashot o parashet. Lo dije bien, pero en inglés no lo vayan a Parashot. Ok. Se escribe con la I y O-T. P-A-R-A. Parashot. ¿Y qué es eso? En la Tanakh aparece debajo de cada nombre de los libros una parashot. O sea, la enseñanza de esa semana que corresponde a la época o cada semana del estudio de la Torah. Y esto lo usan en las sinagogas y cuando se estudia pues en la semana. Y esto se divide en todo lo que es el calendario hebreo, según otros libros también. ¿Estamos claros? Yes. Okay. Vamos a los Nevi'im, que son los profetas.
Vamos a tratar los profetas, los mayores y los menores, pero aquí voy a hacer un paréntesis, una nota para que ustedes escriban esta parte. Son datos de lo que es la enseñanza judía, los rabinos, muchos de ellos, algunos pues cuando están enseñando comienzan con el primer profeta que comienza el libro. Y esto, por ejemplo, pues es que un rabino puede hablar de Ezequiel y decir que decir Isaías, porque el libro de los profetas comienza con Isaías. ¿Me estoy dando a entender? Entonces lo atribuyen a este por ser el primer libro. Aunque sea de otro, aunque sea otro profeta. O sea, por eso es tan importante tú conocer cuáles son los libros y cuáles son los profetas y toda esta secuencia. En síntesis, que la Tanaj expone toda la lista de profetas juntos sin separarlos como mayores y menores. O sea, no es como nosotros estamos acostumbrados. La Torá o la Tanaj es la secuencia es diferente. Entonces, en la antigüedad era un solo corrido de los profetas. Los 8 profetas corridos no estaban divididos mayores, menores. Todos estaban juntos sin separarlos como mayores y menores. Así sucede con los escritos sagrados. Por ejemplo, los salmos que comienzan se le atribuye igual. De igual manera se le pueden atribuir a otro profeta. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Y esto es en la antigüedad. Esto, obviamente, tenemos el privilegio de hoy día, que tenemos todo detalladito, podemos, pues, y saber que son los profetas mayores, los menores, y los tenemos todos separaditos. Ok, ¿por qué esto sucede? En la Tanaj tenemos 24 libros. En la Tanaj tenemos 24 libros. Y en la Biblia, hablando del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, son 39 libros. ¿Qué libros encontramos en la Tanaj? Los voy a mencionar porque ya ustedes deben de tener esta secuencia. Los 6 libros de Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas en un solo libro, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Ageo, Sofonías, Zacarías, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Esos son los 2. Libros de Samuel 1 y 2 en un solo libro. O sea, que no hay libros separados, Samuel 1 y Samuel 2. No, el libro de Samuel, y ahí están incluidos el 1 y el 2 en uno solo. El libro de Reyes, de igual manera, no está Reyes 1 y el 2, libro 2, no. En un solo libro está el libro de Reyes. Esdras y Nehemías en un solo libro. Crónicas 1 y 2 está también en un solo libro. Esto es en la Tanaj. Los salmos
los Tehilim, Proverbio, Mishlei, Job, Love, Cantar de los Cantares, Shir Chaharim, Ruth, Lamentaciones, hija, Eclesiastés, Esther, Daniel, y la Tanakh termina con Crónicas. ¿Qué pasa con la Biblia en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento? Son 39 libros y todos estos están separados en la versión griega. O sea que el Antiguo Pacto termina con Malaquías. Estamos bien ahí, ¿verdad? Hello. Sí. Ok. Otra nota. En la antigüedad, cada libro era un rollo separado en papel de época. O sea, que esto es importante decir que para los hebreos, decir Antiguo Pacto es una ofensa o es un error, porque no es el nombre correcto. Para los hebreos no se conoce como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Solo hay un pacto. Estamos bien, ¿verdad? ¿Por qué se terminó por qué se determinó que la Tanakh tuviera 24 libros? Según en el mundo filosófico griego, ellos tenían 24 maneras de entrar al mundo filosófico de la materia. En esto era todo para evolucionar en la ciencia, en la filosofía, ciencia de la filosófica, perdón. O sea que si vemos y nos vamos a la historia, los griegos pues tenían un dios para cada cosa. Y ese era su mover. Y ellos siempre estaban a la vanguardia con esto. ¿Estamos bien ahí? Sí. Okay. Separado a eso, ¿quién fue Martín Lutero? Esto es una definición o esto no es una biografía como tal, sino es por encimita, algo sencillo. ¿Quién fue Lutero? ¿Qué hizo más bien Lutero? Lutero, cuando hizo la reforma protestante, tradujo al alemán y quitó los libros que están en la Biblia católica deuterios, los canónicos, mejor conocidos los canónicos. Yo no sé si ustedes, yo la tengo aquí. Ok, esto es una Biblia latinoamericana. Esta es la católica. Esta es una versión católica. No sé si la han visto por ahí en las librerías. Y esta Biblia en particular, pues, como es así, tiene otros libros añadidos. Judith, tiene libro de Sirach, tiene sabiduría, tiene otros libros que fueron añadidos que nosotros no los tenemos. O sea, en nuestra Biblia, por ejemplo, Reina Valera, la Tanakh, no están ahí. No están ahí.
¿Alguna pregunta? No. Pues volviendo al tema, pues Lutero sacó los libros que los hebreos no aceptaron. O sea que los hebreos no estuvieron de acuerdo en ciertas cosas que estaban en estos libros, en particular contenido, no había la secuencia, la inspiración que fuera, me imagino que armonizara los demás libros y que conectara una cosa con la otra. Y entonces, pues ahí, pues, ellos no estuvieron de acuerdo. Y entonces, este hombre Lutero, pues hizo eso. Ayudó para que estos libros, pues, no estuvieran añadidos. ¿Qué está prohibido en lo que es la creencia hebrea, judía, que está prohibido cambiar la historia y lo específico de las escrituras para actualizarlo con mentalidad moderna? O sea, que hoy día vemos muchas prédicas y muchas enseñanzas que actualizan, o sea, cogen un versículo, lo actualizan, lo modernizan. ¿Para qué? Pues para acomodarlo conforme a lo que estamos viviendo hoy día. Eso no se hace, eso está prohibido, eso está incorrecto. Eso está completamente incorrecto. Y en la antigüedad los libros estaban separados y según el avance de los tiempos lo fueron uniendo, que esto es otra nota para que ustedes lo pongan ahí. Fueron uniéndolos, entonces se escribía en rollos a mano. Si se dañaba ese rollo, había que botarlo, porque no se podía borrar, corregir ahí y escribir encima de él. Se podían tardar hasta 3 años para escribir un rollo de Torá, porque esto tenía que ser completamente kosher, sin error. Y la persona que lo hiciera tenía que saber la escritura de memoria perfecta. O sea, tenía que ser una persona dedicada exactamente para eso, un escriba en todo su esplendor. Es importante para interpretar las escrituras, tenemos que tener entendido que es importante la época, tomar en cuenta la época, la cultura, el contexto histórico en el que lo escribieron. Y voy a cerrar con Flavio Josefo, que fue lo que hizo Flavio Josefo. Entonces ahí automáticamente ya nos quedamos en la clase número 3. Con esto cierro y entonces ya el próximo lunes ya estamos de lleno entonces en la clase número 3. ¿Quién fue Flavio Josefo? Judío, el cual fue supervisado con un cautiverio mientras hacía sus escritos. Él estuvo en un tiempo en el que los griegos ya estaban tomando territorio y él estaba prácticamente como una cautividad. Estaba prácticamente casi preso, por decirlo así, muy vigilado de los escritos y todo. ¿Qué hizo este hombre? Escribía en códigos.
en la historia, pues los escritos de él los hizo codificados, ya que en donde se encontraba era un lugar en lo que no le gustaban los judíos. Se encontraba prácticamente en un lugar donde había mucho griego, donde ya pues los griegos estaban tomando mucho terreno a los hebreos, al pueblo judío, por lo escogido, y todo esto lo vemos pues cuando estudiamos más a fondo lo que es la historia y la cultura. Así que si quieren saber más de Flavio Josefo, Wikipedia tiene bastante información, casi todo lo que él hizo. Ahí lo podemos encontrar todito, más a fondo. Así que esto es solamente pues una chispa de lo que fue él en la parte, lo que aportó él en la época, en ese tiempo. Así que creo que nos vamos a quedar aquí. Va a ser hasta el próximo lunes, la próxima clase. Nos quedamos ya para la clase número 3. Y así pues nos conectamos. Posiblemente a las 2 de la tarde nos vamos a conectar. Ok. Sí. Para ver la clase otra vez, ¿cómo la vemos? ¿Tú la envías? El que esté interesado en ver la clase, que me deje saber para entonces yo en privado enviarse. Sí, mándala. Voy a salir del live un momentito de la grabación para entonces contestarle las preguntas en privado a ustedes. Un momentito. Shalom. Shalom.